Muy buenas tardes. Hoy, en nuestra acostumbrada cita de nuestro estudio bíblico, después de estudiar en la última clase el libro de Nehemías, hoy nos toca estudiar el siguiente libro de Esther. Esther es un libro que solo tiene 10 capítulos, se lee muy rápido, se puede analizar muy rápido. Estos 10 capítulos se pueden leer en media hora para un lector que guarde detalles al leer. Sin embargo, representa en los libros históricos, ¿verdad?, un papel muy importante porque tiene varias características que vamos a resaltar en la medida que estemos estudiando el libro. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo el regreso del exilio babilónico del pueblo de Israel a través de los libros de Esdras y Nehemías. Decíamos que después de un periodo de tiempo en donde el pueblo de Israel estuvo en cautiverio por el imperio babilónico, esto fue el rey Nabucodonosor que sacó, esta historia se deriva de cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó cautivo a los principales del reino. Príncipe de las tribus y gente importante, lo llevó cautivos a Babilonia. Luego el mismo imperio babilónico años después, que duró este exilio, ¿verdad?, en Babilonia, años después fue conquistado por el imperio persa y pasó a formar parte del imperio persa. Y vemos cómo Dios obra sobrenaturalmente después de un periodo de tiempo de 80 años aproximadamente para que el pueblo regrese a Jerusalén. Y eso lo vimos en la parte del análisis del libro de Esdras y del libro de Nehemías. Recordemos que Esdras era un escriba y Nehemías era un copero del rey de Persia. Ellos encontraron gracia en momentos establecidos allí delante del rey para volver a Jerusalén y reconstruir las murallas que estaban derribadas y las puertas destruidas, y aún el templo había sido ultrajado y se habían llevado muchos utensilios del templo. Dios obra sobrenaturalmente, ¿verdad?, y toca el corazón de estos reyes que gobernaban persa, que pasaron a ser del imperio persa, al rey Ciro de Persa, y le da a estos hombres, a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías, la oportunidad de volver para reconstruir la ciudad de Jerusalén. También estuvo allí involucrado el rey Artajerjes de Persa en esos lapsos. Porque primero bajó Zorobabel, lo estudiamos, después vino Esdras y después finalizó Nehemías. Hubieron varios conflictos, esto solo para hacer un recuento de lo que vimos. Hubieron varios conflictos y la intención de Dios era que se reconstruyera el culto original o la adoración al Dios verdadero en Jerusalén, en la casa, en el templo que había construido Salomón, y que la ciudad de Jerusalén fuera restaurada. Mas, sin embargo, por contradicciones tal vez en la manera de proceder de Zorobabel y de Esdras, no se logró, y el que avanzó más en esto fue Nehemías que tuvo más éxito. Sin embargo, no dejaron de estar los conflictos porque el pueblo seguía estando cautivo en lo que era la región de Babilonia, que ahora formaba parte del imperio persa en esta parte de la historia. Entonces, mientras esto ocurría en Jerusalén, allá en Babilonia, los que quedaron cautivos, se narraba otra historia, y es la que vamos a ver hoy
a continuación en el libro de Esther. Recordemos que este libro, que solo tiene 10 capítulos, como les dije anteriormente, representa la historia de los judíos, pero estando cautivos en el imperio persa, que es la región de Babilonia que fue conquistada por los persas. Entonces, se desarrolla una historia muy interesante que es muy importante analizar en su contexto para no perdernos en lo que es la historia y no pasarlo por un libro más sin entender el significado histórico que tiene para la Biblia y para los acontecimientos que sucederán después en los siguientes libros y cómo se conectan los libros uno con otro y cómo podemos ver el reflejo de Jesús en cada uno de los libros. Nos hemos propuesto hallar el rastro, la huella de Jesús en cada libro y el libro de Esther no escapa a esta figura que Dios levantaría tiempo después como nacería en la tierra, como el Salvador, como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios que caminaría en la tierra con los hombres, la creación de Dios. Entonces, vemos que el libro comienza, ¿verdad? De una manera en ese imperio con una fiesta. El rey Asuero, de Persia, hace una invitación de una fiesta para todos los reyes vecinos y hace banquete y está varios días tomando, comiendo, porque él quiere promocionarse y exaltarse como el rey más poderoso para que todo el mundo conozca su imperio, y es una manera de figurar, de exponer el poderío que tiene militar y sobre toda la zona, y invita a muchos reyes a ese banquete, a esa fiesta, y están comiendo por espacio de varios días. Transcurrido el día, los días, ¿verdad? Los 7 días que aproximadamente duró la fiesta, el rey, ya bastante alegre, tomado, bebido, hace una petición y llama a su reina, a la reina Vasti, que se dice en el libro que era muy hermosa. Era una reina que no era del pueblo que estaba cautivo de Israel, era una reina muy hermosa y él quería exhibirla delante de los reyes y la manda a venir. Sin embargo, la reina está en una fiesta aparte con la reina, como que se sentía, pues, de alguna forma, no se sentía atraída al desenfreno que tenía el rey en su fiesta de comida, de bebida, tal vez de otras prácticas no decorosas, y ella hizo una fiesta aparte con todas las reinas que fueron invitadas y estaba allí en un tipo de relación social con la reina y se alejó del bullicio de la fiesta que tenía el rey aparte en el palacio. Pero el rey, al estar pasado de días de estar bebiendo, en su desenfreno la manda a llamar para exhibirla ante los reyes y mostrar su belleza y declarar que él tenía la reina más hermosa de todas. Sin embargo, Vasti, en un arrebato tal vez de orgullo, de vanidad, le dice que ya no va a ir, que ya no escucha ese llamado. Más o menos para hacerle el relato y hacerle un poco la historia corta en este estudio para que tenga una idea de lo que está ocurriendo y cómo transcurren los acontecimientos. Esto, por supuesto, enoja al rey y el rey llama a sus consultores y le dice: mira, ¿cómo es que la reina no va a venir? ¿Qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacer en este caso? Había una corte, había consultores que él usaba dentro de su reino y ellos le dicen: debe ser destituida y desterrada inmediatamente porque nadie puede desobedecer la voz del rey. Entonces el rey hace lo que le dan sus consultores, ¿verdad? Y no se le ocurre otra brillante idea en su desenfreno de fiesta, de juerga, que hacer un concurso de belleza para establecer una nueva reina, una reina principal. Recuerde que estos reyes en esa época tenían
por así decirlo, como se llama en el Medio Oriente, un harén de muchas princesas, y escogían una que era la reina, la que estaba allí. Y ahora él hace este concurso de belleza para escoger entre ellas a la más hermosa o la que van a decidir casarse. Y aquí vemos cómo entra Esther y la figura de Mardoqueo en este relato. Esther gana el concurso de belleza porque es una mujer muy hermosa y es nombrada la sucesora de Vasti, que va a estar allí como reina principal al lado del rey Asuero. Y comienza a estar en palacio y comienza a adquirir mucha influencia delante del rey. Por otra parte, Mardoqueo, que también es de pueblo judío y que es muy cercano a Esther, descubre que hay un complot contra el rey para matarlo. Y Mardoqueo denuncia este complot. Y evita que el rey Asuero sea asesinado. Y entonces Mardoqueo también viene a entrar en escena en este relato del libro de Esther, y son de los principales personajes que vamos a ver a lo largo del libro. Uno es Esther y el otro es Mardoqueo. Pero también hay un tercer personaje que es muy interesante estudiar y analizar. Este personaje se llama Amán, que no tiene que ver con el pueblo de Israel. Se dice que Amán era descendiente de los amalecitas. ¿Por qué? Porque a él se le denomina en el libro Agageo, que quiere decir descendiente directo del rey Agag. Aquí es muy importante que hagamos un paréntesis y entendamos la historia. Esto conecta inmediatamente o directamente con aquel episodio de la primera de Samuel que ya estudiamos, donde Dios le hace una petición a Saúl y a través de Samuel, y le dice que extermine todo el pueblo amalecita porque son contrarios al pueblo de Israel. Entonces Saúl, en desobediencia, deja al rey Agag vivo, ¿verdad? Y tal vez dejó a otras personas vivas, y muy probablemente una reina que tuviera hijos las dejó ir y llevó cautivo al rey Agag a Israel. Y esto enojó a Samuel, porque la orden de Dios era que no quedara nada. Ya Dios preveía los acontecimientos. Sin embargo, esta desobediencia de Saúl nos trae ahora el libro de Esther, porque este Amán, que va a conspirar contra el pueblo de judío en el cautiverio babilónico, es descendiente directo de Agag, de ese rey que Saúl le perdonó la vida, que Samuel terminó con ese problema. Pero sin embargo se sospecha que hubieron más personas que quedaron vivas, y hubo un descendiente casi 500 años después de aquellos amalecitas que el pueblo de Israel había derrotado en ese entonces para ocupar la tierra prometida de Canaán. Entonces Amán encuentra gracia, por así decirlo, ante los ojos del rey Asuero. Y el rey Asuero lo pone como principal después de él, uno de los principales después de él. Y él elabora un decreto y le dice al rey, en medio de esas juergas, de esas fiestas que se celebraban ahí y esos desenfrenos, que haga un decreto para que se le dé la posición a él. Y el rey se lo permite, y Amán decreta que vengan todos los principales de los diferentes pueblos que hay allí y se inclinen ante él. Los pueblos que, aunque no eran babilónicos, eran conquistas de babilónicos. Los babilónicos, recordemos, como lo vimos en el libro de Crónicas, ¿verdad? En los libros de Crónicas, ellos tomaban los principales príncipes y los llevaban para enseñarles su cultura en el reino babilónico y ahora el imperio persa. Y allá habían representantes de muchos pueblos que habían sido conquistados por el imperio babilónico y el imperio persa. Entonces estos estaban allí, y ahora Amán, que no era del pueblo persa, sino que venía de una descendencia amalecita, estaba colocado como gobernante de todos ellos.
y podía dictar órdenes y establecer decretos. Y él establece un decreto que todos vengan a adorarlo, a inclinarse ante él para reconocer la autoridad que le estaba dando el rey Asuero. A lo cual Mardoqueo, que tiene los principios establecidos, no obedece y no se inclina ante Amán. Y esto provoca la ira de Amán y comienza a gestarse un complot de Amán para acabar con todo el pueblo judío que estaba cautivo por el imperio persa en esa región de Babilonia. Y entonces Amán establece un decreto y para acabar con los judíos, pero no le explica bien la situación al rey Asuero de Persia. Y como él le había delegado autoridad, Amán prepara todo e incluso prepara una horca para Mardoqueo, para que Mardoqueo sea ahorcado y eliminar cualquier posible candidato que le pudiera suceder a través de la influencia de Ester y de Mardoqueo dentro del reino de Persa. Entonces, dentro del reino persa. Entonces lo que ocurre es que se genera un complot, va a oídos de Mardoqueo, y Mardoqueo entiende que tiene que hacer algo, no solamente por él, sino por todo el pueblo, porque el decreto era para eliminar a todo el pueblo judío. Entre ellos iba también a sufrir la reina Ester, que había sido elegida recientemente reina, porque aunque ella había dejado todavía, no le había revelado al rey que ella era de descendencia judía o descendencia israelita, esto podía revelarse y el rey, una vez que el decreto fuera establecido, no podía echarlo para atrás y aún la reina podía sufrir las consecuencias. Entonces esto lleva a Mardoqueo a ir y pedir audiencia con la reina, en este caso Ester, y le recuerda de dónde viene ella y qué es lo que va a padecer el pueblo. Vamos a leerlo en el capítulo 4, verso 15, muy interesante de leer. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Ester. Esto es, ni siquiera por el protocolo que había, él no podía entrevistarse con ella directamente. Entonces le manda mensaje y ella le devuelve mensaje. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Ester: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, a tener la posición. Mardoqueo evoca pues que ella también podría sufrir las consecuencias de este decreto y podía morir, y no solo ella, sino toda su casa y todos los judíos. Y le dice que tal vez todo lo que está ocurriendo y la posición que ella tiene ahora de reina es algo que estaba ya preparado, dejando entrever algo muy importante, que lo vamos a analizar más adelante, que tal vez había preparado Dios para traer salvación al pueblo de Israel. Le dice, pero si tú no lo haces, respiro y liberación llegará. Hay algo muy interesante, y tomando este pedazo de esta reflexión que hemos hecho en el capítulo 4, verso 13, esta porción de la escritura que hemos leído, hay algo muy importante que debemos entender. El único libro de la Biblia en donde no se menciona a Dios específicamente como Dios, como Jehová, o se hace alusión a él, es el libro de Ester. Pero en cada acontecimiento, en cada giro que da el libro, el autor expone a un Dios trabajando o a un Dios obrando sobrenaturalmente en medio de cada acontecimiento. Y lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, cuando a usted, recuerde, le pregunten cuál es el único libro donde no se menciona a Dios directamente o a Jehová, es el libro de Ester. Pero se considera que esto es algo intencionado por parte del autor, que es desconocido,
de una forma literaria de tratar de que los acontecimientos nos lleven a la conclusión de que Dios está obrando, sin mencionarlo, sin hacer alusión a Él. Entonces, por eso es que no se le puede atribuir a nadie, porque no hay otro libro que tenga las mismas características literarias de este y que en la cual se haga intencionalmente esto que está haciendo el autor. Entonces, él está diciendo que si Esther no acciona, ¿verdad? La liberación o la ayuda llegará de alguna parte, dando a entender que Dios proveerá la salvación para el pueblo judío aún en Babilonia. Entonces Esther asume su responsabilidad y se decide hablar con el rey. Recordemos lo que pasó con la reina Vasti al principio, que haciendo algo que no estaba en el protocolo y que era una tremenda falta delante del rey, no acudir cuando el rey la llamara, también en el protocolo se dictaba que no se podía ir al rey si éste no pedía que alguien viniera, aunque fuera la reina. Entonces, mire lo que ocurre en el capítulo 5, cuando la reina Esther, ya designada como reina, escucha el consejo de Mardoqueo y decide actuar. Y dice el capítulo 5, verso 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante los ojos del rey, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey: ¿qué tiene la reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. En medio de una fiesta, sin que el rey, de un banquete, de lo que ellos hacían, sin que el rey la haya invitado o la haya mandado a llamar, ella accede. O sea, la orden protocolar era que ella podía ser sentenciada a muerte o perder la vida ahí mismo. Sin embargo, ella arriesga su propia vida y llega hasta el rey, y en un acto de sumisión toca su cetro y le cuenta el problema. Note el grado de complacencia o la posición en donde el rey la tenía, que no solo le dice eso, sino que le dice que aún la mitad del reino, si ella pide, le daría en esa petición. Entonces ocurre que ella le cuenta a Esther, Esther le cuenta al rey todo el peligro que corre el pueblo por un decreto que se hizo, y estando allí también Amán, que salió de esa reunión también tomado, ella aprovecha y le cuenta todo lo que está ocurriendo y el peligro que corren por ese decreto. Entonces, el rey sale de la fiesta y se va a su aposento. En el capítulo 6 lo vemos como él se va a su aposento, pero aquellos acontecimientos, tal vez tantas fiestas, no le permiten dormir. Y en el capítulo 6, mire lo que pasa. Entonces dice, aquella misma noche, capítulo 6, verso 1, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de la memoria y de las crónicas del reino, y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Tares, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero. Recuerdan al principio cuando le dije que Mardoqueo entraba en escena y destapaba un complot contra el rey y le salvaba la vida. Ahora el rey, en un acto que puede parecer fortuito dentro del libro, no puede dormir, manda que le lean las crónicas, y estas crónicas toman esa parte o ese libro de historia del reino, de todo lo que pasaba en el reino se escribía, y aún habían crónicas también, se cree, de los pueblos que ellos habían
conquistado, entre ellas las crónicas del pueblo judío y del pueblo israelita, y leyendo esas crónicas encuentra y recuerda que a Mardoqueo, ¿verdad? Le salvó una vez la vida, y que por lo que le había contado Esther, ahora Amán conspiraba contra él. Entonces el rey manda llamar y le cuenta la historia a Amán de Mardoqueo. Sin embargo, Amán cree que se está hablando de él, porque el rey quiere honrar a un hombre que le salvó la vida, que ha sido muy honesto, y le va a entregar su caballo, su vestidura, para honrarlo por la acción que hizo de salvarle la vida. Y Amán, siendo el segundo que el rey había colocado, le dice que sí, que está de acuerdo, pensando que era para él mismo la honra, y entonces le dice el rey, ve y hazlo con Mardoqueo. Y entonces Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo con la honra que él aspiraba. Aquí da un giro completa la historia en el libro de Esther. Mardoqueo tenía una horca preparada para, Amán tenía una horca preparada para Mardoqueo y un edicto o un decreto real para eliminar a todo el pueblo judío, porque eran rivales o enemigos históricos, porque él provenía de los amalecitas, y además Mardoqueo le había hecho frente y había desautorizado delante de todo el pueblo al no querer inclinarse ante él. Y había un complot que él no podía llevar directamente al rey, pero sí a través de decretos que él tenía o que le habían sido otorgados, la potestad le había sido otorgada por el rey para decretarlo. Él podía acabar con el pueblo judío y Mardoqueo. Y en un giro de la historia y en la intervención de Esther, Mardoqueo entonces encuentra gracia ante los ojos del rey Asuero y termina el rey concediendo a Mardoqueo el lugar de honra, y Amán viene a ser ahorcado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Aquí vemos de repente como la historia se vuelve en un giro de redención, en donde el culpable que había sido señalado injustamente, ¿verdad?, que era Mardoqueo, ahora toma la posición de aquel que lo quería matar, y él termina viendo cómo su enemigo es ahorcado en la misma horca que preparó para él. Entonces, vemos que después se establece Mardoqueo con esa autoridad que tenía Amán, y ahora la reina Esther viene a ser la principal de las princesas o la reina del imperio, y Mardoqueo un consejero fiel, y Dios coloca a estos dos judíos del pueblo, estos dos judíos en eminencia, y ellos comienzan a hacer leyes o a hacer decretos de manera que el pueblo de Israel fuera guardado y ya no hubiera complot contra ellos para eliminarlos dentro del imperio persa. Entonces, ¿qué ocurre? Que por consejo de Mardoqueo y de Esther, el rey decreta que hace un decreto a favor de los judíos, y nadie puede hacer un complot o tratar de conspirar contra ellos dentro del reino. Y después le da potestad a los judíos para que se defiendan de sus enemigos, y estos dentro del reino persa destruyen a todos los enemigos que estaban allí, porque eran pueblos que históricamente habían tenido enemistad en la tierra de Canaán y ahora estaban cautivos allí en el imperio persa, y estaban conspirando para acabar con el pueblo de Israel, porque sabían que su descendencia, los que habían quedado en la tierra de Canaán, poseerían toda la tierra que Dios les había entregado. Entonces, el libro termina, ¿verdad? El libro en el capítulo 9, dijimos que tenía 10 capítulos, termina con todos los judíos destruyendo a los adversarios, dirigidos por Mardoqueo y apoyados por Esther desde el palacio. Y ellos, Mardoqueo y Esther, establecen una fiesta
que se conmemora o tiene el nombre del mismo día que Amán planificó la destrucción del pueblo judío dentro del imperio persa o dentro de ese cautiverio que se llamó babilónico, donde estaban todavía parte del pueblo de Israel, los principales del pueblo de Israel allí sometidos, no habían podido regresar a la tierra de Israel. Por eso esta historia en su totalidad se desarrolla en la región de Babilonia con el pueblo que no había vuelto del exilio y todavía permanecía cautivo en ese imperio que primero fue babilónico y después fue persa. Entonces ellos establecen la fiesta de Purim, que es la palabra que usó Amán para, echando suerte, para designar un día para acabar con todo el pueblo judío. Y ellos tomaron esta fecha o este nombre para conmemorar la liberación que había ocurrido. Y detrás de todo esto vemos lo sobrenatural de Dios, como Dios le da la vuelta a todo el complot, como Dios cumple su promesa al pueblo de Israel, aún estando este pueblo en cautiverio, y los libera con acontecimientos que parecían imposibles, en donde solo algo sobrenatural puede ocurrir para que ellos pudieran escapar de todo lo que se les avecinaba. El libro termina donde el rey Asuero le da una posición de honor a Mardoqueo y le da tributos o riquezas de las regiones que él gobernaba y lo coloca con gran poder y autoridad sobre todo el imperio. Lo coloca y lo exalta en un lugar de honra. Entonces ahora tenemos dos judíos influyentes, tanto Esther como Mardoqueo, tomando decisiones en el imperio que los había sometido o gobernado. Entonces, la historia del libro de Esther es muy interesante porque vemos cómo en medio de fiestas de desenfreno, aún de bebidas y de comidas que estaban prohibidas para el pueblo de Israel, y vemos al pueblo cautivo, Esther y Mardoqueo, participando de todas estas fiestas y aún casándose con quien no debía de casarse, porque Esther termina casándose con el rey persa y siendo su reina. Todavía Dios se acuerda de su promesa y no los abandona. Entonces, es uno de los puntos que debemos tratar, la soberanía de Dios. Dios siempre va a cumplir su palabra a pesar de nuestra infidelidad. A pesar de que estemos de espaldas a Él, siempre va a otorgar una nueva oportunidad. Lo hizo con Zorobabel, con Edra y Nehemías, como lo leímos en los libros anteriores. Ahora lo está haciendo con Esther y Mardoqueo en el libro de Esther. Y nos está diciendo el libro de Esther: yo no me he olvidado de mi pueblo. Yo tengo una promesa que cumplirle a ellos. Ellos volverán del cautiverio y les daré una oportunidad de nuevo para que vuelvan a Jerusalén del exilio y de la cautividad. Pero para esto también tiene que protegerlo dentro de un imperio donde ellos están cautivos y sujetos. Y vemos cómo obra sobrenaturalmente el libro de Esther. Detrás de todos los acontecimientos tenemos que identificar en tanto cómo se voltea el decreto de Amán, cómo Esther sube a ser la principal reina, cómo ahora los judíos sobrenaturalmente tienen potestad para defenderse de sus enemigos, y cómo Amán y Esther pasan a ser de los principales de ese reino. No podemos ver otra mano que la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. En el riesgo que corre Esther de ir delante del rey para pedir misericordia por su pueblo, que merecía la muerte, ¿verdad? Ella encuentra gracia ante los ojos del rey Asuero, ¿verdad? Y le otorga la petición que ella había venido a pedir. O sea que también vemos allí a alguien que arriesga su vida, que va
para colocar su vida, para salvar a un pueblo, también vemos la figura de Jesús allí expresada. Alguien que voluntariamente quiere dar su vida por todo el pueblo judío para poder rescatarlo. Y vemos a un Dios glorificándose a través de ese acto, a través de esa decisión que toma Esther, que a riesgo de su propia vida va y le consulta al rey y encuentra gracia ante los ojos del rey, y este le otorga lo que pide. Y aún le dijo: te daría la mitad del reino si hiciera falta. Entonces, por todos lados vemos la mano de Dios en este libro, mas no se menciona, como les dije al principio, a Dios directamente o la palabra Jehová. Lo invito a que lo lea y pueda ver una historia de complot, de excesos, pero también de una redención sobrenatural, en donde aquellos que conspiraban contra el pueblo de Israel, de repente el juicio vino sobre ellos, y el complot que ellos tramaban contra el pueblo de Israel se volvió contra ellos. Y esto es muy característico del pueblo cristiano, que tiene fe en las cosas que Dios va a hacer. Dios es capaz de disolver cualquier adversidad en cuestión de momentos, como lo hizo en la barca cuando él y los discípulos estaban allí. Lo despertaron y él reprendió los vientos y las mareas y se hizo gran bonanza. Y todo aquello que les era contrario se volvió a favor de ellos. Y este libro nos enseña mucho eso, que aún permaneciendo fieles, aún estando no haciendo cosas agradables que le agradan al Señor, pero manteniendo un corazón firme en quiénes somos en Cristo Jesús, o en quiénes somos delante de Dios, también debemos entender que el respaldo del cielo estará con nosotros, y aquellas cosas que nos son adversas pueden volverse a favor en una intervención divina, como ocurrió en el libro de Esther. La próxima semana entonces estaremos estudiando el que se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. Sí, más antiguo que el Génesis, el libro de Job. Y veremos las características que nos llevan a pensar eso, y que muchos teólogos afirman que puede ser el primer libro escrito y que forma parte del canon de la Biblia. Entonces nos vemos la próxima semana. Que el Señor me los bendiga. Los invito a que lean el libro de Esther, y que a través de este estudio o de estos detalles que estuvimos conversando, o de estos puntos clave dentro del libro de Esther, cuando usted lo analice, lo lea por su propia cuenta, pueda detallar más de lo que allí Dios nos quiere enseñar, y cómo está reflejado Dios, a pesar de que no se nombra, en ese libro también, y cómo la figura de Jesucristo es resaltada por los acontecimientos inesperados que ocurrieron en momentos decisivos de esta historia. Bueno, el Señor me los bendiga, el Señor los guarde. Nos vemos la próxima semana para analizar el libro de Job.